Muy buenas a todos, gente de Fincat, ¿cómo andan? Bueno, el día de hoy vamos a ver día domingo, día tranquilo, porque no hay mercado, claramente, porque el mercado tranquilo no está. Vamos a ver un poco cómo es el contexto de mercado, qué es lo que está ocurriendo en el S&P 500 y en las acciones. Vamos a ir rápidamente a lo que es el mapa de calor. Y tenemos, la verdad, un mapa que en visión semanal es bastante distorsionado de lo que es la realidad y lo que es el contexto y lo que se vive en Wall Street. Vamos a ver en el S&P 500 en visión semanal, les decía, tenemos Apple más 3%, Tesla más 12%, sector financiero positivo, las tecnológicas, ya sí empezamos a ver de a poquito la realidad que el mercado está cayendo y cae fuerte. Caso de Google, menos 4%, Microsoft, Meta, tranquilitos, Broadcom, menos 10%, Nvidia, menos 6%. Pero si nosotros pasamos a verlo visión mensual, acá sí empezamos a insertarnos en lo que es la corrección de mercado y ver lo que ha sido esta corrección que en el S&P 500 se ve reflejado y en las acciones mucho más todavía. Caso de Apple, Nvidia menos 10, menos 15, Tesla menos 13, Amazon menos 10, Walmart. Bueno, ya es una realidad bastante fea en donde nuestras comitentes se han teñido de rojo en estas últimas semanas. Y si nosotros lo miramos en visión trimestral, mucho más, todavía es espantoso el mercado. Tenemos Google cayendo menos 20, Microsoft menos 2, Nvidia menos 20, Tesla menos 41 y supo estar más también. Bueno, es feo el contexto de mercado, pero vamos a ir de mayor a menor, vamos a ir desglosando un poquito el contexto y vamos a focalizarnos puntualmente en lo que son correcciones y mercados bajistas. Tenemos, les decía, una corrección que de máximos por allá el 19 de febrero a el 13 de marzo, en donde el mercado cayó un 10,38%. ¿Sí? Poquito más, poquito menos. Tenemos una corrección y se le llama corrección porque oscila entre el 10 y el 20%. Si fuese más de un 20%, ahí entraríamos en lo que se denomina un bear market, es decir, un mercado bajista. Pero por ahora es una corrección como tantas otras ha tenido el S&P 500 como índice representativo del mercado. Lo que pasa, lo que sucede es que si nosotros lo analizamos a la luz de las Big Tech, de las 7 magníficas, ahí ya vean ustedes que la paliza es aún mayor todavía. Yendo a lo que es el gráfico de lo que hice en este gráfico es juntar las 7 magníficas en un solo gráfico y podemos ver y analizarlo cómo es que ha resultado esta corrección de mercado. Por ahora dentro de una línea de soporte, pero fíjense de la caída que han tenido las 7 magníficas y acá sí nos da un menos 22%, ¿sí? Es bastante más brusco. Entonces todos aquellos que estén comprados en las 7 magníficas desde inicio de este año van a ver las comitentes totalmente rojas y no hay quien se salve. Pero bueno, a todo esto, no es todo feo, no es todo negatividad en el mercado, sino que acá es donde empieza a distinguirse el buen inversor de aquellos que no son tan buenos inversores y operan con impulsos, con emociones, con miedos. Lo cierto es que tenemos una corrección que les venía diciendo que por ahora es una corrección normal de mercado. Hemos tenido correcciones de este tipo en muchas ocasiones. El caso de el lunes 15 de julio, en donde tuvimos un lunes negro que nos recordó aquel lunes negro importante en el mercado, en donde el mercado cayó 10%, ¿sí? Casi 10%, parecido y similar a la situación en la que estamos viviendo ahora. Vean ustedes que rápidamente después el mercado se recuperó, así como cayó, se recuperó y para recuperarse tardó, vamos a ponerle un poquito menos de un mes, lo cual, bueno, básicamente de julio a agosto pudimos recuperar lo que se había perdido en las comitentes, porque, bueno, aquellos que aguantaron, vean ustedes lo importante de la paciencia, ¿no? De que muchas veces el mercado es así, por emocionalidades, por la noticia, así que, bueno, mucho cuidado con
operar con esos impulsos. Si no sabes lo que haces, mejor asesorate, mejor ponete a leer un poquito, a ver qué es lo que hacen los grandes inversores y de esa manera seguramente no vamos a cometer tantos errores. ¿Cuál sería un error típico? Bueno, fíjate que muchas veces si te comiste toda esta paliza, salir a vender acá abajo claramente es un error, ¿sí? Un error de mercado. Pero bueno, ahora lo vamos a puntualizar bien y ver cada caso cómo es que ha corregido el mercado. Tenemos otra corrección por acá en julio del año 23, en donde ya caímos más de un 10%, y tenemos otra por marzo del 2024, en donde, bueno, 6%, no es tan importante. Pero si nosotros vamos un poquito más hacia atrás, ya tenemos una corrección rozando el mercado bajista que fue desde diciembre del 21, es decir, inicios del 22, hasta octubre del 2022 del mismo año, en donde fueron aproximadamente 10 meses y medio en donde el mercado no paró de caer. Y acá sí podemos estar hablando de un mercado bajista. Vean ustedes que ya tenemos una corrección que eh, ya no es corrección, ya es mercado bajista, ¿sí? Casi menos 30%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, que si el mercado quisiera seguir cayendo, podríamos estar hablando de un mercado en donde en otras ocasiones ha caído aún más todavía. Nos remontamos a lo que es diciembre del 2021, en donde fueron 10 meses consecutivos, acá llevamos tan solo 3, de corrección. Perdón, menos de 3 meses. Entonces vean ustedes que si nosotros vamos a operar con emocionalidades, el mercado nos va a arrancar la cabeza, básicamente. Entonces es muy importante acá saber qué es lo que nosotros estamos haciendo y por qué pensamos que el mercado puede llegar a corregir hasta lo mismo que ha corregido en este momento de acá. Bueno, primero y principal porque es una corrección reciente. Segundo, porque si analizamos el S&P 500 en una visión amplia, vean ustedes que tenemos puntos de conexión donde ya tenemos un soporte y una coincidencia bastante importante dentro de lo que son los mínimos de pandemia, los mínimos de la corrección que les hablaba del mercado bajista del 2022, y nos daría más o menos esta zona de acá, en donde podríamos venir a buscar un soporte que sería similar, digamos, a lo que fue el mercado bajista del 2022. Es decir, planteando un escenario feo, catastrófico, aún más feo del que estamos viendo, vean ustedes que todavía sigue siendo el mercado alcista, no es para alarmarse, no es para desesperarse ni salir a vender. Lo que sí es para empezar a aprender a operar y a manejar justamente las emociones, porque en este contexto claramente sería una linda oportunidad el mercado bajista. Es decir, aún en el peor de todos los escenarios, vean ustedes que el mercado siempre se ha recuperado. Y vamos a verlo ahora un poquito más estadísticamente hablando. Para eso nos vamos a servir de la inteligencia artificial, más bien de DeepSeek, que es una empresa china que tuvo también incidencia en una de las últimas correcciones de mercado. Y vamos a pedirle, yo ya lo tengo copiado para no tener que perder tiempo ahora en el video, que me haga un cuadro de las 10 últimas correcciones y mercados bajistas del S&P 500 y que contenga dentro de las columnas evento, una breve descripción, porcentaje de caída, lo que duró. Vamos a aclararle acá. Porcentaje anual desde su mínimo hasta la recuperación, considerando las reinversiones de los dividendos. Acá vamos a ponerle, para que me entienda mejor, por las siglas en inglés, que considere de manera de interés compuesto. Y vamos a enviarlo para ver qué es lo que nos arroja como resultado. Acá está demorando un poco. Entonces, bueno, acá nos va a tirar un cuadro de manera que podamos ordenar el tema de las correcciones y las bajas de mercado y sacar conclusiones a raíz de eventos pasados en donde de alguna manera vamos a poder reducir a futuro el margen de error y claramente podemos planificar una estrategia como inversores en este contexto de un mercado bastante feo, ¿sí?
Entonces, bueno, vamos a ver un poquito, está ordenado cronológicamente desde pandemia hacia atrás. Es decir, no está tomando las últimas 10, sino las últimas 10 desde pandemia. Pero bueno, no importa. Nos sirve igual para los efectos de este análisis. Si miramos un poquito las correcciones que nos ha arrojado DeepSeek, tenemos que la gran mayoría, vean ustedes, son bastante superiores a la corrección que estamos viviendo ahora. La baja del mercado actual, que es de un 10,38%, bueno, vean ustedes que salvo la de 2013, a causa de la Fed, bueno, 7,5% negativo, el resto son considerablemente superiores a la corrección actual. Es decir, si quisiéramos seguir cayendo, el margen de mercados bajistas y correcciones ha sido superior en estas últimas 10 considerando de pandemia para atrás. Lo cual, bueno, nos sirve para tener un panorama de que el mercado está barato, pero podría estar más barato todavía. Vamos a ver un poquito que, a priori, la primera conclusión que podemos sacar es que en todos los casos el mercado se ha recuperado. Y esa me parece una consideración que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Es decir, que es lo mismo que decir que la bolsa siempre ha sido alcista históricamente, expresado en el S&P 500. Lo cual, bueno, nos lleva a priori a tener una noción, un futuro próspero en cuanto a lo que es esta corrección. Lo cual, si te comiste la paliza desde principio de años al día de hoy, vender claramente no es una buena estrategia como inversor. Vamos a ver un poquito, lo que me interesa básicamente sacar de este dato es cuál ha sido el porcentaje anual, considerando las reinversiones de los dividendos. No tenemos el periodo, que es un aspecto importante, es decir, cada cuánto vos vas a reinvertir los dividendos que te está llevando del mercado, pero sí quiero que vean que en todos los casos nos ha dado un porcentaje bastante alto. Sobre todo el de pandemia, en donde ha sido un año de recuperación extraordinario. Es decir, tenemos una caída de un 33%, pero que vean ustedes que es un 70%. Es aún, vamos a pedirle también a la IA que nos haga, quiero además que me des porcentajes de rendimiento anual de los 5 mejores inversores del mundo. Vamos a ver también que nos arroja, pero vean ustedes que ya estamos en, salvo el de las burbujas.com, que tardó 1700 días en recuperarse, que equivalen a 3, 4, 5 añitos en recuperarse. Fue por ahí la más fea de todos, cayó un casi 50% y tardó bastante en recuperarse. Pero bueno, eran otros tiempos, el internet no era lo mismo que ahora, no había la misma cantidad de inversores, o sea, es una realidad bastante atípica para hacer la comparativa con los tiempos actuales. Hoy claramente tenemos muchos más inversores en bolsa que en ese momento, producto de lo que ha sido internet como medio de comunicación y la bolsa con los inversores. Pero si analizamos las últimas 8, si se quiere, nos da un rendimiento, les decía, anual que, salvo en este caso en la crisis petrolera, después por encima del 20%, ¿sí? Y la crisis de 2011 de Estados Unidos, que es un 16%, también está ahí cerquita pisando los 20%. Y vamos a ver los rendimientos anuales que tienen los mejores inversores del mundo. Bueno, Warren Buffett tiene un 20%, Soros un 30%, Peter Lynch un 29%, Simmons tiene un 66%, lo cual, bueno, vean ustedes que se asimila bastante, ¿sí? A lo que es, si tomamos el de Warren, casi en la mayoría de los casos los está superando. ¿Sí? Si tomamos los últimos 8, los está superando, salvo en 2. Lo cual ya tenemos una segunda conclusión estadística que podemos tomar, que en una tendencia alcista de largo plazo, toda corrección es oportunidad de compra.
Entonces, bueno, a priori con esto, con estos dos parámetros, tenemos dos conclusiones que son bastante positivas en cuanto a, les decía, el contexto del mercado, que no todo es negativo, no es que la bolsa vaya a desaparecer, históricamente siempre se ha recuperado, lo cual, bueno, es una linda oportunidad para comprar aquellas buenas empresas sólidas en fundamentos que hayan corregido y que hayan caído por una cuestión de bolsa. La bolsa es así. Según los grandes inversores, Warren Buffett tiene dicho en su libro, y también hay un documental en Netflix que habla también sobre eso, en donde explica la ineficiencia de los mercados y cómo el pánico juega dentro de la bolsa. Es decir, en la bolsa no solo están los mejores inversores del mundo, lo cual también nos genera una competencia bastante interesante para nosotros plantarnos frente a eso, sino que también hay inversores pequeños que claramente juegan con las emociones, ¿sí? Y no tan pequeños también, donde para que alguien compre, alguien tiene que salir a vender. Entonces, bueno, básicamente él lo explica con un dicho que dice: si los mercados fueran eficientes, yo estaría en la calle pidiendo limosna, y tiene que ver con básicamente su fortuna, cómo hizo él su fortuna, básicamente comprando baratas acciones y haciendo una inversión por análisis fundamental y no tanto por análisis técnico. Pero, ¿de qué manera nos sirve entonces? ¿Para qué miramos el análisis técnico? Y eso tiene que ver con tomar parámetros para invertir al corto plazo, para buscar pisos, para buscar techos. Es muy importante poder combinarlos. Es decir, no existe uno sin el otro, sino más bien, si bien la dinámica nos lleva a mirar más el aspecto técnico, el aspecto fundamental es muy importante no desconocerlo para lo que es tomar decisiones y sobre todo inversiones de largo plazo. Entonces les decía, sabiendo que los mercados se recuperan, viendo un poco el contexto y el panorama, y pasando un poquito en limpio, podemos todavía venir a seguir cayendo. El mercado rebotó en la EMA de 150, media móvil exponencial, en donde primero lo hizo con una vela verde, en donde no la pudo superar, que es la del 24 de marzo, una vela doji de debilidad que nos indica cierta indecisión en el mercado, y después ya vela roja, vela doji roja y velón rojo de nuevo, en donde, bueno, esta vela de alguna manera era bastante fea, donde mostraba debilidad para romper la EMA de 150 y transformarnos en una reversión alcista. Lo cierto es que fue un rebote que, bueno, nos señala, la verdad, un panorama al corto plazo bastante feo. De todos modos, vamos a ver cómo arranca el mercado. Esto no es 100% certero, sino que la bola de cristal básicamente no la tengo. Pero sí, el análisis técnico lo que nos indica y nos señala es una corrección que puede seguir prolongándose en el tiempo. ¿Hasta dónde podría llegar a caer? Bueno, lo hemos mostrado en muchas oportunidades, una métrica que es la del retroceso de Fibonacci, en donde el mercado ha caído tomando, perdón, el último gran impulso alcista, ha caído hasta el 0,61 de Fibonacci, ¿sí? Lo cual, bueno, es un piso en donde el mercado reconoció que hasta acá debía caer. Vamos a ver, estamos un poco más arriba, vamos a ver si nuevamente es respetado a futuro, pero nos sirve de alguna manera para tener estos márgenes de soporte. Pero si nosotros trazamos un canal paralelo, que es este que están viendo en pantalla, en donde lo validamos, fíjense, en numerosas oportunidades, que es un canal tomando una temporalidad, lo estamos viendo en visión diaria, pero con una temporalidad mayor, eh, con una visión más amplia, perdón. Podemos, limpiándolo un poquito, podemos apreciar que tenemos mínimos en por allá pandemia, margen de pandemia, en el 2021 lo que fue el techo post crisis del 2022, que duró 10 meses, hasta octubre del 2022. Después tomamos noviembre 2023 y nuevamente el techo de esta lateralización que veníamos transitando en los últimos
3 meses del año pasado. Que bueno, marcó de alguna manera el techo en numerosas oportunidades. Vean ustedes que haciendo zoom, el piso no está tan claro, aunque sí 2, 3 oportunidades tenemos puntos de coincidencia, casi 4 les diría. Sí, el techo estaba bastante más reconocido en este canal paralelo de largo plazo del S&P 500. Y fíjense que estamos a un margen considerable de seguir cayendo hasta el próximo soporte, que nos daría básicamente el duplicado de esta corrección. Esto no quiere decir que el mercado va a hacer exactamente lo mismo y que va a continuar hasta el piso. Bien, podría rebotar esta semana, pasar a tener una semana verde, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que, bueno, tenemos el próximo soporte acá y tenemos un soporte tomando el corto plazo que viene a estar dado por tal vez esta figura dentro de este canal alcista de largo plazo con mínimos y máximos ascendentes, en donde, bueno, tenemos un soporte por acá en los 5.550 aproximadamente, 5.530 en el S&P 500, en donde sí también está validado por una, dos, tres, cuatro, cinco oportunidades reciente, la del 13 de marzo. Lo cual, bueno, de estos dos parámetros tenemos básicamente conclusiones que ya nos llevan a tornear una estrategia sin ser una recomendación de mercado. En mi opinión, es para tener paciencia, para no tomar decisiones impulsivas, para saber y para volver a recordar que estamos en renta variable, en donde si uno no vende, es decir, si vos tenés 10 acciones de Apple y las acciones de Apple caen, vas a seguir teniendo 10 acciones de Apple. Los fundamentos de Apple no han cambiado, ¿sí? Por poner un ejemplo. Entonces, bueno, son cuestiones que tenemos que empezar a ver, que tenemos que tener en cuenta dentro de este contexto de pánico en el mercado, en donde pareciera que las noticias de alguna manera nos llevan a tomar impulso negativo y vender, salir dentro de cada vez que el mercado cae y hace estas correcciones. Lo cual, fíjense que, dicho en contrario, si nosotros tomáramos los picos de estas correcciones, los mínimos, hasta la zona de recuperación, no siendo austeros, porque podría estar tomando del mínimo hacia el máximo, que es lo que no hicimos en el cuadro, nosotros tomamos solamente la recuperación. Es decir, por ejemplo, en la del 21, si tomamos del máximo al mínimo, el cálculo que hacemos en la tablita es solamente a la recuperación, es decir, hasta este momento de acá, no hasta este momento de acá, no hasta este momento de acá, etcétera, etcétera. Lo cual, bueno, una tercera conclusión que podemos sacar, y con esto vamos cerrando el video del día de hoy, es que si vos bajas del mercado o correcciones, nosotros empezamos a acumular y a comprar activos, buenos activos, a muy buenos precios, vamos a estar en un porcentaje anual de inversión bastante similar al que han tenido los mejores inversores del mundo. Haciendo la salvedad de que en el caso de, por ejemplo, de Warren Buffett, lo cierto es que, lo que llama la atención es el periodo, es decir, el porcentaje que ha mantenido en promedio, siendo tantos años que han transcurrido. Extraordinario este porcentaje, no solo es extraordinario, sino también el tiempo en el que transcurre, digamos, que lo ha mantenido. Entonces, bueno, es una salvedad importante, no quiere decir que nos vayamos a convertir en Warren Buffett, pero sí que es bastante razonable pensar que de esta crisis puede salir unos años bastante prósperos en la bolsa de valores. Haciendo la salvedad también de que estamos analizando con el diario del lunes y sin saber cuándo el mercado va a hacer piso, es decir, dónde va a estar el soporte del S&P. Pero bueno, para eso es importante el análisis técnico y estar pendiente a la evolución del mismo. Con esto me despido. Les mando un fuerte abrazo, que tengan buen fin de semana, que ya lamentablemente se está terminando, pero lo bueno de invertir en bolsa, una vez charlando con un inversor, me decía eso, es que los días domingos dejan de ser
tan malos, porque inicia la semana laboral, de actividades y demás, pero inicia la bolsa también, que es lo lindo de tener un mercado vivo. Bueno, vamos a ver qué sucede el día de mañana y si sigue el mercado castigándonos con carteras en rojo o tenemos por ahí un leve descanso respetándonos el piso de este margen de soporte inminente que tenemos en el S&P 500. Fuerte abrazo y muchas gracias a todos por estar pendientes.